Hola. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas. Profe, ¿me permite dar una información en estos primeros minutos de la clase? Me lo pidió la directora. Sí, Son 3 minutos, a lo más. sí, no hay problema. Dale nomás. Muchas gracias. Disculpen, compañeras y compañeros, pero me lo pidió la directora. Bueno, ustedes vieron algo en el chat del grupo. Se trata de lo siguiente. Al parecer, no he podido corroborarlo, pero al parecer se borraron los videos de las clases de psicología contemporánea. Entonces me pidió la directora que les comentara de que no, que se están haciendo las gestiones en informática para recuperar esos videos, que no se extrañaran si es que aparecían, si es que entraban a la plataforma y no los encontraban, pero que ya se están haciendo las gestiones para que eso se solucione. Eh, Se trata de eso más que nada. Y obviamente, claro, como esto es un tipo de carrera advanced y sincrónica, y también que implica material asincrónico, puede ser sensible, puede ser complicado no tener ese material. Así que para que no se extrañen y que cualquier cosa yo les estoy informando a través de ella. O sea, perdón, al revés. Ella a través mío. Por supuesto que también puede ser al revés. Pues si tienen alguna consulta me la hacen y yo se las comento a la directora. Eso, profe, muchas gracias. Ok, ok. No hay problema. Ojalá que recuperen los videos. Sí, eso deben estar que si se graban en la nube, porque se graban en Zoom, ¿cierto? Entonces, Claro, al menos lo que hago yo es que a mí me llega el link al correo y, y ese link es el que comparto con ustedes en la plataforma. Entonces no es un video que está realmente alojado en la plataforma, sino que los servidores de Zoom. claro. Entonces, Esperemos de que se pueda recuperar. Yo entendí de que el mensaje era ese, de que se iban a poder recuperar, pero que en este minuto no estaban disponibles, así que para que no nos asusten. bueno, yo tenía por aquí un, un video que quería compartir con ustedes. Un video como 5 minutos. No, es más. Un poquito más.
era para hacer un poco el vínculo entre el tema que hemos estado conversando y debatiendo largamente, que es el tema de la ética y todas las aristas, pero vinculándolo ya específicamente con un aspecto concreto en lo que es psicología y en la historia de la psicología en particular. Eh, ¿Ustedes han escuchado hablar del experimento de Milgram? De nuevo, profesor, no le entendí. ¿No? ¿Sí han escuchado hablar del experimento de Milgram? No, yo no. No. Stanley Milgram, se lo voy a anotar aquí en el chat. No. Stanley Milgram. Es un experimento bien famoso dentro de la historia de la psicología, se estudia mucho en la mayoría de las facultades, escuelas de psicología, precisamente porque es una de las primeras experiencias en términos de investigación en psicología que levantan el tema de la relevancia de considerar el aspecto ético en el desarrollo en particular de la disciplina eh, de la psicología, que como ustedes saben es una disciplina científica, ¿cierto? Y la lógica de la disciplina científica, como el nombre lo indica, científica, es que adopta el método científico como método de trabajo. ¿Mm? Y eso lo diferencia, al menos en teoría, respecto de la filosofía como otra disciplina. Milgram, este es un experimento que lo hizo en 1963 o 62, no estoy muy seguro, entre esos 2 años ahí. Y básicamente el psicólogo Stanley Milgram, que le dije el nombre, se le ocurre esta investigación haciéndose la pregunta. Ustedes saben que, bueno, más adelante van a ir viendo esos temas. Toda investigación parte con una pregunta de investigación. Se hace la pregunta, él se la hacía, respecto de cómo era posible explicarse el holocausto en la época de la Segunda Guerra. A él no le dejaba llamar la atención, y yo creo que a muchos de ustedes seguramente, y a mí en lo personal también siempre me ha llamado la atención, cómo es posible que un país completo, como lo fue Alemania en esa época, eh, fue de alguna manera permeado o eh, adherido a la gente al tema del nazismo, ¿no? Y todas las cosas que sucedieron y que sabemos que sucedieron. Bueno, es algo que también es un poco replicable a un montón de otras experiencias en el mundo latinoamericano también. Pero él se hacía la pregunta de cómo era posible que las personas, que son personas comunes y corrientes, como todos nosotros, todos fuimos niños, adolescentes, cómo es que se explica que seamos capaces de desarrollar algún nivel de comportamiento, digamos, de maldad, es decir, hacerle un mal a alguien, siendo que inicialmente todos fuimos niños y inocentes. Él se hacía esa pregunta en realidad, ¿no? Y él ideó este experimento. Y es un experimento que se ha replicado eh, en distintas ocasiones, y en particular el video que les voy a mostrar, después les voy a subir el link para que lo tengan ahí y lo vean siempre porque está en YouTube. Es una replicación del experimento que se hizo para un programa de televisión, pero replica el experimento e incluso los resultados que obtiene son muy similares a los que obtuvo Milgram. Entonces, lo voy a compartir ahora. La mala de ahora, YouTube viene con propaganda y esa cuestión molesta. Pero ahí está. Voy a ver si lo puedo descargar para que lo vamos a ver después. O de repente le subo solamente el video, descargarle de YouTube está bien. Pero voy a compartir ahora con ustedes.
Stanley Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are questions. Well, he might be dead in there. The experiment requires that you continue. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people who are courteous and decent in everyday life can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different, went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. If you open those and tell me which of you is which, please. Teacher learn. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? The electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go to the next room? About 2 years ago, I was in the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. Nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock one step
on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go on this thing? As far as it's necessary. What do you mean as far as it's necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function, but he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had my problem. My heart's starting to follow me now. It's absolutely essential that you continue. You have no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. Hair. 75 volts. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately. 50 volts. Get me out of here. Get me out of here, please. Let me out of here. You don't want to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Go on. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. We'll be at 3:30. So a week after the seminar, Este es el remake, el que viene ahora. ¿Entendieron el primero? ¿Que es el histórico? Sí, Ahora, profesor. ¿les quedó alguna laguna? Aquí viene el remake. Hecho ahora, o sea. arranged to Yes, test the limits of their responsiveness to authority. So a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at the university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room. No, we don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in the second room. We'll be going with the teacher. Okay. Make sure that we have a good contact with the skin so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay. Yeah, we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer is incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Oh my God. I think to begin. Shoe horn
The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tire, race, helmet, shorts. That's incorrect. So there'll be 120 volts. I don't want to do this anymore. Continue, please. Yes. No, I don't think I want to do it anymore. Required to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do it anymore. Correct. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong, 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of uninspiring atlas? That's wrong. 225 volts. He's in a lot of pain, Continue, please. but he's not comfortable. We must continue to the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learned the words correctly. Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. The shocks might be painful and not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. because what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very. Anyway, golden. That's wrong, mate. 300 volts. Staple. The options are diet, jar, balcony, bowl. I'm gonna answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. No, I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If we don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him? It's just he's not making any noise now, and he was before. And
I'm quite happy to go on, but I just I'm a bit worried about. She would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to But him. he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. How can he? Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. Like, you said it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous emotion. It'll be all right. Yeah. I think discontinue the experiment now. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. It is okay. I can tell you, yeah, it's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks during the talk. He is. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450. Ahí está. ¿Qué les pareció? Aterrador, muy interesante, pero aterrador, sí. Quedé helada y me angustia mucho. O sea, yo tengo un tema, me duele mucho, soy muy sensible con el dolor de las otras personas, entonces me angustia, de hecho, hasta tuve un poco de sudoración en las manos, si bien sabía, estaba ahí se explica, pero me generó mucha angustia, porque también ellos al hacer ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para someter a estas personas a un estudio que los compromete y los afecta emocionalmente o los puede afectar incluso en su integridad general? Entonces, ahí veo que está el límite ético para realizar o no realizar una acción. O sea, todo justifica el fin de obtener conocimiento, cualquier acto justifica ese fin de obtener conocimiento. ¿Cuál es el costo? Entonces, creo que esas son las preguntas que deberíamos hacer. Pero igual me dejó helada el experimento. Fuerte, sí. Profe, por acá. Sí. Franco. Franco. Profe, yo me quedo con una impresión, a ver, de susto por el ser humano, ¿ah? Porque tengo la sensación de que el ser humano en sí va a depender mucho de las circunstancias que esté pasando de su reacción. Yo pongo un ejemplo así como, solo pensando, ¿qué pasaría si a esas personas, aparte del experimento, hay un premio? No sé, te regalo $1 millón y continuáis hasta el final, por ejemplo. No sé cómo reaccionar esa persona. O otro caso, le digan, si tú no lo haces, te lo voy a hacer a ti. Te obligo a hacerlo. Entonces, como que ahí me asusta el ser humano cuando está en estas situaciones o posiciones. Eso me genera. Entonces, como que impredecible en realidad, como que me juega en toques. Esa es como mi apreciación. Jacqueline está con el micrófono prendido, compañera.
a la Jacqueline. Ahí está. Dale, Felipe. Sí, bueno, comparto un poco lo que señalaba Franco, ¿ah? Que el, en realidad como es como la cultura de la disciplina relacionada con el castigo y ahora la cultura del estímulo relacionada con el rendimiento. Eh, Está comprobado de que lo segundo es más efectivo que lo primero. Entonces, claro, pues, si detrás de la manipulación de las conductas masivas está el estímulo, es mucho más difícil que las personas se resistan a eso, porque está vinculado con el deseo y no con el temor a la prohibición. Entonces, es más aterrador aún la sociedad en la cual podríamos estar viviendo ahora. Es como una analogía que se podría hacer de dos obras literarias. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Voy a compartir. Ahora sí, disculpen, había perdido un poquito la conexión. Señalaba que es como un poco pasar como de 1984 a un mundo feliz, en donde la dominación es como placentera, pero que también implica situaciones terribles. Ahora, me parece súper atinado ver este video en esta asignatura que tiene que ver con la ética. Me acordaba de un hecho laboral, no voy a decir dónde ni con quién, pero me acuerdo que una vez me tocó decirle a un jefe, que no era un mal jefe, pero me tocó decírselo, de que por lo menos en mi caso yo no trabajaba en función a recibir o no órdenes, que para mí mi función laboral no tenía que ver con obedecer una orden o no, tenía que ver con dos principios, y era si es que efectivamente profesionalmente consideraba que era lo adecuado y si es que éticamente consideraba que era lo correcto. Y si la orden que me estaba dando yo consideraba que profesionalmente no era lo adecuado, no la iba en el fondo, iba a desobedecer, pero transparentemente, y más aún si es que me parecía de que era éticamente incorrecto. Y me doy cuenta de que no sé si, a ver, no me quiero poner como ejemplo para nada, pero no siempre es tan masivo. Trabajar desde principios que tienen que ver no con la obediencia, sino con la honestidad profesional y la ética personal. Termino con una frase que también la vi en una película, esto no era un video tan académicamente interesante, pero que me parece a mí muy llamativo. Claro, es fácil decirlo desde un ámbito laboral, pero cuando la vida está en riesgo tal vez es más difícil. La película se llama El laberinto del fauno, y hay un médico que tiene que matar a un guerrillero. En el fondo están en el contexto de Franco, de la dictadura de Franco, en España, y él es un empleado de un general que tiene como tomada un territorio de España. El cuento corto, la cosa es que él tiene que administrarle una inyección para que siga viviendo una persona que está siendo torturada. Y él, en vez de darle la inyección para que siga viviendo, le da una inyección letal para que deje de sufrir. Entonces el general, que era su jefe en el fondo, le pregunta, le dice, oiga, pero ¿usted sabe lo que le va a pasar? ¿Usted sabe lo que le iba a pasar si hacía eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Y el médico le contesta, le dice, porque obedecer por obedecer, así sin pensar, eso solamente lo hacen personas como usted, capitán. Y claro, obviamente el capitán le pega un balazo. Pero yo creo de que es una linda metáfora en el sentido de que obedecer, creo yo, que no tiene que ver con los principios profesionales y menos éticos. Uno no vive para obedecer órdenes, creo yo, a no ser de que uno esté dentro de una disciplina y una tradición como esa, como una tradición castrense o militar. Pero en cuanto a la vida civil, me parece de que la desobediencia muchas veces es un principio ético. Gracias, profesor. Qué bien, ¿eh? Gracias, Felipe. Álvaro. ¿Álvaro? Está sin audio. Está muteado, compañero. Ahora sí, disculpen. Primero en el aspecto histórico en el cual Pilgrim, ¿cierto? Este psicólogo que le dio curiosidad en el fondo ver el tema de la obediencia,
había que entender el contexto histórico. No por ningún motivo justifico nada que sea un agravio o vulneración a los derechos humanos, pero en ese tiempo, y está documentado en libros, pues hay películas también, en la cual el que ese pobre soldado alemán, que muchas veces era joven, tenía que obedecer la orden o morir, como dijo Felipe. Entonces ahí entra el instinto más primitivo de la persona, que es la sobrevivencia o sobrevivir. Eso obviamente, a la orden, se produce un tema psicológico en el cual la persona tiende a sentir un alivio, porque no hay culpa. En el contexto del experimento, llama mucho más la atención, producto que teniendo la opción de conocer cómo el experimento no renunciar al primer interruptor, porque le dicen, va a administrar electricidad, y ahí es cuando uno se tiene que levantar de la silla. Entonces entramos un poco a lo que Karina Alfaro habla en cuanto a la ética y la psicología, que ante esta eventualidad uno tiene que hacer un juicio de valor rápido. Uno tiene que hacer un juicio para no cometerlo, independiente del costo o la consecuencia que conlleve. ¿Por qué? Porque si lo relacionamos ahora, bajándolo ahora a lo que usted nos está pasando y lo que usted quiere que nosotros aprendamos, el código de ética de nosotros, si bien usted lo ve insuficiente, lo vemos como arcaico, tiene que mejorarse, es bien claro, porque aquí se contraponen varios principios. Va a decir, ¿cómo, Álvaro? Mire, primero nosotros tenemos que tener independencia. O sea, en algún momento vamos a tener que decir que no. Establecer nuestros propios límites. Segundo, incluso como norma nuestros padres nos dicen que tenemos que evitar pelear para evitar daños. Entonces, en lo profesional, de acuerdo al código de ética, dice que nosotros tenemos que tener respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Y ese es un acto de tortura. Esa es tortura pura. Y segundo, y tercero, otro principio que es fundamental en nuestro código, viene siendo la integridad. Ahora, ¿cuál es el principio que está en contra? ¿Hasta dónde llegar con el profesionalismo científico? Porque lo pudimos haber hecho de otra forma. Y eso es lo que se le juzga en el fondo a Milgram, que no es del todo malo, porque detrás de esto también hay una lección. Todo hecho de vulneración de derechos humanos tiene que ser aborrecido por nosotros, incluso en la más mínima acción. Eso, profesor. Yo creo que la persona o nosotros, ante un hecho como tal, debemos de renunciar a la primera instancia al conocer el experimento. Entra al principio. Ok, gracias Álvaro. Aquí Marjorie en el chat nos dice la facilidad con que, es un comentario, la facilidad con que se pierde la responsabilidad de nuestros propios actos y moralidad al traspasarla a una autoridad. José Manuel. Dale, escuchamos. Sí, estaba pensando en otra película española, cuando Felipe dijo lo del laberinto del fauno, pensé también en El Hoyo. Oh, sí la vi. Sí, y lo otro que pensé cuando estaba viendo el experimento, lo había escuchado, cuando lo empezamos a ver, me acordé de él, em, sobre esto de la cosificación del humano. Y también cuando hay cierto poder, hay resistencia. ¿Por qué? Porque también me pasó lo que les pasó a la mayoría de los compañeros, que esto igual me generó como ansiedad, hablando de ansiedad. Y, pero también, bueno, y la pregunta siempre es como la naturaleza humana, así como de lo bueno o de lo malo, hasta qué punto, ¿cierto?, podemos obedecer o librarnos de eso. Entonces, donde hay autoridad siempre también va a haber resistencia, decían. Entonces pensaba yo también, bueno, quizás nada que ver, pero pensaba que cuando este experimento no era un experimento y se basó en algo nazi, hubieron muchos nazis que encontraron donde ya no había nada, por ejemplo, esperanza, o sea, la logoterapia, ¿cierto? Hablamos de Víctor Franz, muchos otros investigadores, ¿cierto? Que después le encontraron sentido a la vida.
pero también me queda siempre esa sensación de que podemos hacer cosas terribles y cosas maravillosas. Y creo que en eso está la ética. La ética nos permite decidir, como decir, en cuál queremos estar, en lo nutricio, y pareciera que también los avances también en el tiempo nos han dicho que nuestra naturaleza, no quiero decir que nuestra naturaleza es buena, pero sí que nuestro organismo biológico nos permite hacer o nutrirnos de sensaciones y emociones que son más propositivas que, por ejemplo, de la autoridad. Y lo otro que siempre me sorprende que estos como ejemplos son muy de la educación, son como para enseñar. Y eso siempre me ha parecido muy, muy peculiar. Eso quería decir, como volver un poquitito porque como que tuve que rebuscar así como la esperanza en la humanidad cuando veo este tipo de ensayos científicos. Y ahí, bueno, viene otra pregunta que es como, si yo soy un científico, ¿puedo obviarme, cierto, la ética? O sea, ¿puedo obviarme lo moral, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, entender eso por el conocimiento? El conocimiento sería como el poder. Ahí lo dejo. ¿Cómo? El conocimiento es poder, dicen mucho últimamente. Carla tenía la mano levantada y después viene Cristian. Carla, adelante. Y profe, lo que pasa es que me quedaba igual dando vuelta dos cosas. La primera tenía relación, ustedes me corrigen si estoy equivocada, pero pensaba también en Humberto Maturana cuando decía que los seres humanos éramos seres nobles, nacíamos como personas buenas. No me acuerdo bien la palabra ahora en este minuto. Amorosos, como seres amorosos. Ahí me acordé. y y también lo relacionaba a cómo el ser humano quizás se desarrolla en el contexto, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Entonces me hacía ruido eso y no sé, por el video más que nada. Ustedes me corrigen si es que estoy en lo cierto relacionando ambas cosas, porque como que las dos cosas se me hicieron como, las uní. Cristian. Hola a todos. Es súper complejo el escenario, ¿ah? Porque eso es lo que uno ve día a día con las alianzas que se forman en los colegios entre los estudiantes para hacer bullying, que si bien una cuestión física del castigo que uno podría estar observando, pero que es un castigo inmenso el que se da a través de cuánto se puedan formar en alianzas para poder castigar al otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que fueron detenidos, fueron torturados y en una hospitalización tienen que ser contenidos producto de una desorientación? O sea, la cama, el significado de la cama para ellos y una contención, me refiero a de repente se tienen que amarrar de las manos, de los pies cuando se desorientan, es trágico para ellos, pero hay cero conciencia de repente del contexto de ese paciente. Entonces es como lo está revictimizando ante una situación súper trágica y lo peor es que hay algunos que fallecen viviéndolo o reviviendo la tortura. Entonces, ¿cómo de repente se pierde un poco la visión de esto? Si de verdad que hubo muchos médicos que participó en prácticas de tortura, administrando insulina, etcétera, un montón de procedimientos para poder mantenerlo. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a Alemania si acá mismo nosotros los pudimos ver cuando se hacía la onisectomía, se le sacaban todas las uñas de las manos, de los pies, y ahí estaban asistiendo. Entonces, pero uno también lo ve como en la práctica y para eso está el conocimiento. Y uno a través del conocimiento se puede negar.
decir, ¿sabes qué? No, esta cuestión es una mala praxis, por lo tanto, esto no lo voy a hacer, no le voy no sé, por ejemplo, me pasó el otro día, un interno de medicina decía, hoy hay que instalar una sonda nasogástrica a un paciente. Oye, le dije, examínalo, el paciente está falleciendo. Y finalmente falleció en la tarde, esto me lo dijo en la mañana. Entonces, de repente, uno se pone en ese lugar de tomar la decisión ética de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le va a favorecer a él o no? Y no generarle el peor daño. Entonces, ha pasado que hemos tenido pacientes que han sido sometidos a tortura y que se tiene que ver la salud para ello, reformular la salud y el estado de hospitalización completamente diferente a cualquier otro tipo de paciente, porque eso lo revictimiza. No sé si... Pero me pasó, lo llevé a eso, más cercano al caso de que de repente, por ejemplo, ha pasado que se deshumaniza la atención porque se le resta importancia al dolor. Y esa cuestión es tétrica, o sea, ver estudiantes, cabros jóvenes, que salen de la universidad que no les da lo mismo el tema del dolor del paciente, es como crudo. Entonces... A eso un poquito me hizo pensar el video, llevarlo un poco al terreno de analizarlo cómo esto es tan atingente, tan cercano día a día, si no es tan lejano. Eso. Gracias, Cristian. Aquí Marjorie también agrega en el chat, en un contexto médico, dice, ético, la contención física es la última opción. Dice Marjorie. Angélica Melita. Ya, me voy a repetir el plato. Lo que pasa es que no me quiero alejar y es súper interesante el tema, pero ir al meollo del asunto, que es los aspectos éticos. Porque resulta que les quería compartir que con una colega en la universidad vamos a realizar una investigación sencilla que tiene que ver con los beneficios de la terapia de bosque en personas que tienen ansiedad, que están diagnosticadas con cuadros ansiosos. Entonces, cuando nosotros... Terapia de bosque. Lo que pasa es que se habla mucho de una terapia que viene desde Japón, pero la idea es estructurarla, que no sea así como ya vamos al bosque a pasear, sino todo estructurado. De hecho, estamos con el apoyo de una psicóloga acá en la universidad. Para documentar que efectivamente si se estructura tiene resultados positivos. Pero bueno, a lo que voy, que presentamos el proyecto en el comité de ética y nos hicieron muchas observaciones. Por ejemplo, cómo van a seleccionar a las personas, si pasa algo durante la terapia de bosque, qué apoyo van a tener, incluso de contar con, si vamos a ir con técnicos paramédicos o si teníamos número de la ambulancia. Es por dar algunos detalles nada más, pero son muchas observaciones. Entonces, es la primera vez que yo he participado en una investigación de este tipo, más bien experimental, porque igual vamos a medir ciertas constantes vitales, niveles de cortisol, etc. Entonces, yo le decía a mi colega, le dije, tanta cosa que pide el comité de ética, si esto es terapia de bosque, vamos a ir aquí al Cerrito de la Udeconce, que es tan lindo, tan hermoso, vamos a ir en periodo de primavera, y tanta cosa que nos piden. Pero claro, porque yo lo veía así como, esto es sencillo, pero ahora, reflexionando ya en base a lo que hemos ido conversando, claro, o sea, estamos hablando de experimentación con seres humanos. Entonces, si bien este experimento que vamos a hacer acá es sencillo, pero igual puede generar una afectación en los participantes. Y si me voy al experimento de Milgram, es terrible porque generó, si a mí que yo lo vi y a los compañeros acá generó ansiedad, ¿qué niveles de ansiedad le provocó a los que participaban? Pudo generar estrés postraumático, y aquí no sé si el investigador se aseguró de hacerle un seguimiento a esas personas, o bien él estaba tan concentrado en su propia motivación, porque él tenía una historia también detrás, en decir, ¿por qué mi familia vivió esto? Y estaba tan impregnado en lo que él quería, y tan cegado por su experimentación, que se preocupó después de estas personas, de las consecuencias que tuvo la experimentación. Entonces ahí veo la importancia, nosotros como futuros psicólogos, psicólogas que vayamos a realizar investigaciones a futuro, en psicología se realizan muchas investigaciones,
de tener estas precauciones y consideraciones éticas, o en el caso que yo ahora estoy participando con psicólogas en esto, de también de poder entender por qué son tan rigurosos los comités de ética, porque estamos trabajando con seres humanos, cuando son experimentaciones con seres humanos, y hoy en día, si lo llevamos al plano animal, también hay un resguardo hoy en día por la vida animal, entonces me hace reflexionar y comprender mucho mejor la importancia de estos resguardos éticos. Claro. Gracias, Angélica. Álvaro. En realidad, profesor, hay dos aspectos que también me llamaron la atención de este experimento, que también conviene tenerlo a consideración. Aparte de decir que no en primera instancia, me llama mucho la atención de que los sujetos de prueba, ¿cómo se llama? Había una gran capacidad de poder hacer el mal y ellos lo sabían. Y como también hubieron algunos que al segundo intento también renunciaron y fueron valientes. Entonces, hablando de la obediencia, a lo mejor lo castrense, por el lado de la obligación, se me vino a la mente una película que hace reflexionar sobre eso y toca a un filósofo muy famoso irlandés, que tiene una frase muy connotada. Entonces, en esa película se llama Lágrimas de Sol. No sé si mis compañeros han tenido la posibilidad de verla. La misión era sencilla, era sacar una doctora estadounidense y una monja estadounidense de un convento mientras se producía una guerra civil entre dos tribus rivales, una que practicaban la religión musulmana y la otra que era católica. Ante eso, el oficial a cargo le pregunta a su gente si con el riesgo de vida, que podrían ser sometidos porque sabían que lo iban a perseguir, tomaban la decisión de ir, sacar la gente y al final empatizar. Entonces yo creo que el logro del bien en esto va en nuestro nivel de empatía, en el saber qué capacidad tengo de hacer mal, como qué capacidad tengo de producir el bien. Entonces, al principio de la película, entendí todo después al final. Murió toda su gente, quedaron 3 personas de un equipo de 7, SEALs, todos expertos. Quedaron 3 vivos. Los otros 4 quedaron en el campo, pero salvaron a 200 refugiados. La misión era difícil y el objetivo loable, pero la frase es la que me llegó y la quiero compartir con todos mis compañeros porque Edmund Burke, escocés, filósofo, dijo lo siguiente: para que el mal triunfe, solo se necesitan que los hombres buenos no hagan nada. Y se me quedó. Entonces, cuando me acuerdo de algo, algún dilema moral, siempre se me viene a la cabeza esta frase de la película, porque hace en el fondo reflexionar que hay que ser valiente. Porque la persona tiene una gran capacidad de hacer el bien, como también tiene una gran capacidad de hacer el mal. Recordemos que en la crisis de misiles de Cuba estuvieron a un botón de destruir el mundo. Entonces ahí está la capacidad de hacer el bien o la capacidad de hacer el mal. Gracias, profesor. Perfectamente posible. Gracias, Álvaro. Claudio. Buenas tardes, compañeros. Buenas noches, disculpen. Ya que estamos con la onda de las películas, igual se me dieron bastantes películas a la cabeza. Colonia de Dignidad también es una de las películas muy, muy cercana, digamos, a nosotros, ¿ah? Y cómo influye también en el contexto. Y también siguiendo la línea de Álvaro, la parte castrense, ¿ah? Cómo lo van, digamos, conduciendo a este tipo, digamos, a este tipo de personas, digamos, para llegar a un objetivo. Si bien también la parte actual, esa red como retortura, digamos, que surge con las víctimas de BIT y de Asia al pasar por todo ese proceso de diferentes programas y llegar a los juzgados también, y de cierta forma lo vemos actualmente. De igual forma, cómo nosotros somos torturados ante un sistema, eso lo habíamos visto, lo podemos ver en los libros que ayer dijo el profesor de teoría, de algo totalmente implícito, ¿ya? Por lo cual es un tema súper amplio, y da para mucho, pero también cómo actuamos también ante el estímulo y la respuesta. Álvaro dijo algo súper importante desde esa premisa, cuando lo ético tiene que funcionar así de rápido.
súper rápido. Si no, ahí entramos, digamos, a un vacío y al abismo. Básicamente eso, profesor. No quiero expandirme más también para dar espacio a los otros compañeros. Está bien, está bien. Gracias, Claudio. Me pareció que alguien... Johan puede ser. Johan tiene la mano levantada. Hola, buenas. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Y por acá Johan, de la cuarta región. Mire, me pareció bastante bien el video. Desconozco la reformulación en lo cual se realizó. Si las personas, obviamente, como dijo mis compañeros anteriores, estuvo autorizado y el comité que se autoriza para realizar esta actividad no quiere decir que esté bien. Quien a ellos les genera la fiscalización para poder fue otorgado para poder realizar, ¿no? A lo que voy. A lo que quería llegar es que concuerdo con mis compañeros y hay algo que me llama la atención, es la autoridad que refiere, que genera esta acción en los demás y la corriente de las masas. Entonces, como un efecto en cadena, un círculo vicioso, que no le pasa nada, está bien. Y así va generando un círculo vicioso en el movimiento de las masas. Y hay algo que quería también manifestar a nivel personal, que como lo llevamos hoy en día. Yo soy del área de la salud y he trabajado en diferentes áreas y trabajé una vez en faena, en la parte de construcción, en la parte del área de la salud. Estábamos un gremio de salud, alrededor de 1000 personas que nos íbamos turnando, ¿ya? Y hay algo que se ve mucho, pero la población lo comenta, pero se ve mucho que las personas, en realidad, que trabajan en el sistema de turno, me refiero a las personas no de salud, a los otros trabajadores, no se pueden enfermar. Ya, persona que se enferma, lo despiden. Lo despiden porque ya obviamente les trae recursos económicos y pérdidas económicas a la empresa en sí. Entonces, hubo un cuestionamiento de mi parte en aquella oportunidad con empresas fiscalizadoras y con empresas, sí, empresas grandes me refiero. Entonces, es una colusión gigante y éticamente y trabajadores, profesionales, no profesionales, diferentes tipos de recursos, están coludidos directamente en el sistema y éticamente, pues como una autoridad, por ejemplo, el administrador refiere, esto se debe realizar así y así, y éticamente toda la corriente de las masas sigue el mismo propósito. Y compañeros, lo tengo que decir, compañeros de salud, eran incentivados por el recurso económico. Entonces, aquí voy a lo que me decía usted. Era un efecto en cadena, diferentes tipos de compañeros aceptaban, y obviamente, aún así, más el incentivo económico. Entonces, este efecto en cadena se iba propagando. Y así, nadie decía un pare que esto no se podía realizar así. Y viendo economía de por medio, el trabajo en cadena, y perdí el trabajo por oponerme a esta situación y escalar a puntos mayores, digamos, y volví a la salud pública. Yo en la salud privada, en esa faena, ganaba 3 veces más de lo que ganaba en la salud pública. Y éticamente escalé a todos los principios para poder conllevar esto, y no era algo individualmente de una empresa, era colectivo mucho, mutuales, coludidas, médicos, y prevencionista. Y así podría seguirle hablando de una red, pero gigante. Por eso las personas en sí, cuando uno los atendía, no me dé nada, no me puedo enfermar. En su mente metidos que no se podían enfermar, porque obviamente había un prejuicio de despido posteriormente. Entonces, es algo que, digamos, lo llevamos a la actualidad y algo que se ve. Entonces lo que me lleva un poco la atención es la autoridad que genera esta información y la corriente de las masas que aceptan esto, y más allá cuando hay algún incentivo, y en este caso el incentivo económico. El incentivo económico, sí, es el elemento que muchas veces nos coloca en dilemas, algunos más grandes, más pequeños, pero que afecta mucho el ejercicio de los psicólogos también.
mucho. Exacto. Eso, profesor. Vale, Johan, gracias. José Manuel, ¿sí? Sí, José. Iba a comentar de que, bueno, Johan está en el 50, el otro 50 o 48% del el ejercicio de los que resistió al poder de la autoridad. Pero claro, él lo dice, yo creo que de manera muy didáctica, que el sistema, no quiero decir neoliberal, o sea, siempre que uno puede tocar fibras de otras personas, pero lo dijo Claudio, o sea, hemos visto la dictadura, no sé, Colonia de Dignidad, el sistema neoliberal. Nombraron los libros que de Beecham Hood, no sé si lo nombré bien, que, no sé, es cosa de ver las redes sociales. Nosotros tenemos, Chile es como muy de experimento social, creo, en muchas situaciones, no solo la educativa, que pareciera que la que más se repite, pero, por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales también. No sé, si yo soy de extrema derecha, veo solo cosas de extrema derecha y cuando veo algo de izquierda no me lo permito porque eso va contra mis valores y lo tacho y lo niego. Entonces es como cuando yo estoy buscando un auto y solo me aparecen los autos que yo quiero. Y eso hace que también nuestro pensamiento se vuelva tan extremo y es como cuando lo decía Johan ahí. O sea, después uno termina siendo totalmente alienado de la sociedad porque tú crees que eso es lo normal, lo ético, lo moral. Y es como cuando decía Foucault, terminas transformándote en el carcelario sin darte cuenta, o sea, eres el guardia que está ahí alimentando el sistema. Y yo encuentro eso terrible, o sea, yo no sé si el resto se lo pregunta, pero lo encuentro terrible y creo que va contra la naturaleza humana, contra proveer situaciones que sean nutricias. Y eso siempre me lo he preguntado, porque no creo que tampoco sea por el nivel educacional. O sea, Johan también lo explicó ahí muy bien. O sea, habían desde médicos, que podemos decir, hasta el último obrero entendía cómo funcionaba el sistema sin decirlo. O sea, todos lo entendían muy bien. Quizás por una presión neoliberal económica, o como diría Foucault de nuevo, por el poder, quizás. Todos conseguían lo que querían ahí. Eso. Vale, gracias, José. Felipe. Gracias, profesor. Bueno, sí, efectivamente creo que coincidimos varios respecto del que tal vez lo aterrador de este tipo de manipulaciones es que se dan como sin coerción alguna. Porque claro, uno dice tal vez con una pistola en la cabeza o tal vez con un incentivo así como demasiado extraordinario. No es que se justifique, pero tal vez como que se puede entender un poquito más. Pero acá no hay coerción. Es simplemente la respuesta autómata, alienada a la obediencia. Como efectivamente decía Johan, es un tema de manipulación de masa, y ahí efectivamente Foucault entrega hartas pistas. Ahora, yo creo que hay un matiz interesante que se da entre Han y Foucault, Han de ahora, porque, claro, es cierto que de acuerdo a Foucault, todo poder y toda autoridad genera resistencia, pero eso es con la autoridad cuando se plantea desde el castigo. O sea, cuando él planteaba de que las escuelas, las cárceles, los psiquiátricos y los cuarteles tenían la misma lógica, tenía que ver con la sociedad disciplinaria, que funcionaba de acuerdo al castigo, a disciplinarte porque si no te llegaba un castigo. Pero Buchung-Han en efecto tiene razón cuando él dice que las sociedades actuales no son tanto de cárceles, de escuela normativa, ni de psiquiátricos, ni de cuarteles, sino que son de gimnasio, de banco, de mall, o sea, de estímulos subconscientes. Y contra el estímulo las personas no se capacitan. Por el contrario, porque el estímulo tiene que ver con un deseo y el deseo es bien difícil que desee aniquilarse. Y ahí hay una trampa terrible en la manipulación de masas que tal vez nos podría entregar luces de cómo, sin coerción alguna, este grupo de control es capaz de colocar corriente solo por obedecer. O sea, y con esto también
voy terminando espero no tan larga intervención, pero ocurre que con la disciplina, el mismo Durkheim finalmente lo reconoce respecto de Foucault, que claro, estas sociedades no son disciplinarias, porque la disciplina ya está lograda. Uno nace disciplinado. No es necesario que te hagan formarte en la escuela, porque ya te disciplinaron desde hace décadas, siglos atrás, todos los siglos de la modernidad, de hecho, como herencia disciplinaria. Entonces uno ya está listo para el consumo. Y eso es terrible. Claro. Álvaro, dale. Gracias, Felipe. Dentro de todo el análisis, porque esto es lo bueno de divagar, de hacer mayéutica, ¿cierto? En el fondo también se ve una especie de poder que le da la autoridad que hace el experimento al interventor, ¿cierto? Que administra la electricidad. Y ahí hay un punto que a lo mejor no lo hemos visto tan a precisión, pero también a esa persona que es el interventor, que aplica la electricidad, se le da un poder. Y ahí hay algo que no sé de dónde lo escuché, pero lo recordé, que el poder no tiene nada de inocente. No lo tiene nadie inocente. El poder no tiene nada de inocente. Ah, el poder en sí mismo. Claro, independiente a que, como decía usted, se le puede aplicar un principio de inocencia por la obediencia. Eso sería, profesor. Profesor, Dice, pues, perdón, compañero, ahora tenemos quería, un quinto poder, dice José Manuel. ¿Sí? ¿Yo? profesor, disculpe la intervención. Quería manifestar que me quedó una frase muy grabada que me olvidé mencionar, que lo dijeron los grandes, los grandes, por decirlo así, los administradores encargados de las empresas en general cuando hicimos reuniones, la parte de salud, prevención y ello, tenemos que remar todos para el mismo lado. Esa fue la frase que intervenían a los más pequeños que éramos nosotros y que nosotros teníamos que distribuir hacia los demás y así como un efecto en cadena. Entonces, todos para el mismo lado. Y no me pareció, y desde ahí empezamos en una controversia, la cual se hacían, por ejemplo, derivaciones de usuarios, de pacientes, a una red primaria, la cual también estaba coludida, a una red secundaria, que también estaba coludida, y tuve que hacer una red, otra red, para que los usuarios pudieran viajar y pudieran generar las atenciones pertinentes y eso. Y a lo que voy, que grandes empresas son beneficiarias del sistema, mientras menos enfermos tenga una empresa, mayor es el recurso que le entrega, los bonifica. El sistema bonifica a las empresas mientras menos enfermos tienen. Por ejemplo, el sistema, y además quedan bien catalogados por una segunda postulación o otra licitación. Pero es muchas las personas que pasan esos flujos, lo hablo, no sé, pues, faenas de mineras, 5.000 personas. Es algo que lo veo día a día, porque como trabajo en la salud, no, es que allá no me puedo enfermar, que tengo que irme bien para allá. Entonces, a lo que voy que hay funcionarios de salud, y como no de salud, y de todo el sistema, y de todas las redes, con un nivel de seguir autoridades, de seguir corrientes, y de seguir incentivos económicos, y de seguir, puede ser miedo, economía, conductas, más, tremenda. Entonces, y a veces hablamos de daños a personas que, no sé, pues se generan una afectación motora, musculoesquelética o otra o patológica, que traen efectos a largo plazo. Entonces, y es que hayan despidos injustificados y cese de sus remuneraciones de un día a otro es complejo para ellos. Eso, profesor. Seguro. Ustedes, y te voy a dar la palabra al tiro, Claudio, te doy la palabra. Si se presentara un proyecto para replicar el experimento de Milgram en la actualidad, ¿ustedes lo autorizarían? ¿Sí o no? Adelante, Claudio. Dale. Profesor, no, con lo que decía Johan se me vinieron muchas cosas a la cabeza, obviamente que no quería expandirme, pero el empleado del mes, ahora son colaboradores, responsabilidad social empresarial.
O sea, un sinfín de cosas, digamos, cómo estamos supeditados y vivimos la retortura social, también lo decía Felipe, de cierta forma, citando a algunos autores. Así que es un temazo, Johan lo grafica muy bien, utilizando bastante la didáctica, creo que eso suma demasiado y se lo agradezco. Eso, profesor, mi intervención es súper minúscula. Gracias, Claudio. Sí, les dejé una pregunta, pero por la hora tal vez la podría poner en el foro. ¿Sí o no? ¿Carolina? Ah, es que como dijo que te ponen en el foro, pero sí, no, yo no participaría de algo así, bajo ningún punto de vista. Soy cero borrega, al contrario. Yo, sí, no, nada. De hecho, no me involucro en situaciones en las cuales puedan atentar contra mi ética. Simplemente yo renuncio y explico el por qué lo hago. Simplemente lo hago. El año pasado, sin ir más lejos, en la municipalidad de Ñiquén, Galdaen, yo renuncié porque vi actos de la directora, que dicho sea de paso estaba en el programa para ser directora, o sea, era encargada, pero ella se autodenominaba directora del establecimiento, en la cual iba a permitir que niños con dificultades específicas del aprendizaje no participaran de CINCE y de clases grabadas de los docentes, porque el fin era que a los profesores les fuera súper bien. Contexto que en una sala de clases eran máximo 23 estudiantes, máximo. Por lo tanto, tanta dificultad no es. Y los niños tampoco eran disruptivos. Simplemente la pregunta fue súper categórica. ¿Ustedes van a participar de la clase? Porque yo necesito niños activos que hagan preguntas. Y ellos dijeron, no, profesora, me da vergüenza. Por lo tanto, ese era el motivo por el cual ella quería a los niños fuera de la sala. Y cuando se me envían a la sala de PIE, obviamente, la PIE tenía que hacerse cargo de los niños, yo pregunto por qué los niños están conmigo. Y me informan de que la directora lo había autorizado. Necesité confirmarlo con UTP, necesité confirmarlo con la directora. Y ok, me quedé con ellos, informé a los apoderados llegaron al colegio, obviamente, se armó un problemón y por el cual yo presenté mi renuncia y le dije a la directora, yo no voy a ser partícipe ni cómplice de algo que no corresponde, no se hace, no es ético y por ley no se permite. Así que eso, yo no apoyaría jamás algo que atente contra y vulnere derechos básicos de las personas. Felipe. Respondiendo a la pregunta, pregunta dicotómica, yo contesto que no por dos motivos. Uno, por el tema ético que hemos hablado acá, que me parece que no es prudente, ni siquiera la palabra prudente queda muy chica. Uno no puede manipular de manera tan explícita a seres humanos. Pero junto con ello, también por un tema epistemológico, me parece que no es necesario. O sea, basta ahora con ver cómo masas de personas reaccionan a venta, a superventa una vez al mes, que a veces no te sirven para nada, pero que igual eres capaz de poco menos que matar a una persona por estar ahí en la fila, no sé, a las 2 de la mañana. Cuando, eso pasaba mucho en otros países. Bueno, ya llegó a Chile y de repente se abría una tienda y decía, va a haber superventa a tal hora, una hora irrisoria, y se llenaba un montón de personas que en realidad para comprar cosas que tal vez no eran tan necesarias y que posiblemente a las 2 semanas iban a estar tal vez al mismo precio, pero por hacerlo en el día de la superventa eran capaces de atropellarse y estar ahí haciendo una cola enorme a una hora, insisto, irrisoria. Entonces, epistemológicamente me parece que no es necesario torturar a nadie para demostrar lo tremendamente dominada que está la sociedad actual. Entonces, no, Rosa. Vale, gracias, Felipe. ¿Me pareció? O sea, ¿no iba a decir algo parecido? ¿No? ¿O podría Profesor, yo iba a decir algo de en aquella época
del Holocausto, hay un médico alemán muy famoso, el Mengele, que hizo diferentes tipos de experimentos a nivel con ser humano. De lo que usted se pueda imaginar, él lo hizo. Desde extracción, una extremidad, añadirla en otra extremidad, 3 brazos, 2 piernas, de todo lo que usted piense, él lo hizo. Porque él tenía como la disponibilidad y la accesibilidad a poderlo realizar, ya con niños, adultos, ancianos, mujer, todo. Entonces, lo vemos en esa característica que él la realizó, obviamente éticamente, en ningún remordimiento, tampoco estuvo presionado ni obligado a hacerlo, él lo realizó por sus medios, obviamente adoctrinado por el poder político, y, y posteriormente, yo investigué la vida de él. Cuando pasó todo esto, él no fue capturado, él siguió ejerciendo. Y siguió ejerciendo, y siguió ejerciendo. Y obviamente después refieren que fue perseguido ya en algún tiempo, y ahí dicen que alguno en Sudamérica, aparte de Argentina, que ahí estuvo en sus últimos tiempos, pero éticamente no fue presionado, pero sí adoctrinado por un poder y autoridad. Y posteriormente siguió ejerciendo, y sin saber, que yo después no supe si siguió generando estas mismas maniobras, procedimientos clínicos con la población. Eso, profesor. Yo creo que nos dejó como a todo el lado de la historia, sí. Pero eso era bien sabido, que hay gente, compañeros de Punta Arenas, cuando he visitado Punta Arenas, se sabe que los médicos de neonazis estaban en una zona argentina de la Patagonia y también en la Patagonia chilena, y que de hecho fueron los que alimentaron también, ¿cierto? O enseñaron estas técnicas en las dictaduras de ambos países. Em, pero bueno, quiero hacer como un salto radical de esto, porque como que también se me apretó la guata de nuevo. Em, le voy a hacer un spoiler en Oppenheimer, ¿cierto? Pensemos en Oppenheimer. Ahí también hay un ejemplo muy claro, que Oppenheimer sería como el botón de la bomba, porque él era consciente de lo que iba a hacer la bomba. O sea, él estaba ahí. ¿Y en qué momento, cierto, tú te alienas tanto, o esto es político, sociológico, o poder solamente, o ciencia, em, de llegar a hacerlo? Porque todos sabemos las implicancias que después tuvo. Así que ahí les dejo para la película a los que quieran ver la película. Todavía no la he visto. La vio mi hijo, no la he visto. Álvaro. Bueno, como para cerrar, creo que ha estado muy interesante, creo que encendimos todo nuestro cerebro, creo que ponernos este video nos encendió y nos puso en el fondo una alerta, ¿cierto? A lo fácil que es caer en producir el mal. Y también hay que, ¿cómo se llama? Tener claro una sola cosa que vamos a convenir. Para que estos hechos no sucedan, tiene que haber un imperativo organizacional, como lo establecía Kant, pero apuntado desde lo ético. Tiene que haber un imperativo, algo que nos regule en la conducta. Entonces, yo creo que ese es el marco normativo que debemos tener todos. Yo creo que Kant pueden catalogarlo como cuadrado, como estructurado, pero nunca dejó de tener razón, porque estos límites que establece impiden estas atrocidades. Gracias, profesor. Gracias a ti, Álvaro. Felipe. Sí, después de tan categórica defensa al imperativo categórico, y de hecho de cerrar la clase, ¿qué más puedo decir? A ver, creo que José Manuel lo había señalado, y que me parece que es súper interesante a nivel ético, que tiene que ver con la humanización. Porque también es cierto de que lo humano no necesariamente es a priori ético y moral.
no necesariamente el humano es bueno. De hecho, el humano podríamos decir de que de todo el reino animal, si nos consideramos también como biología y como animales que somos, animales racionales, pero animales que somos, somos tal vez el animal más violento de toda la naturaleza. Entonces, es bien complejo de que pensemos de que el humanismo nos salva del humano. Finalmente, la modernidad y sus valores entran en crisis, y bueno, y Kant en parte, compañero, también por lo mismo, porque el problema es que esta solución no es simple, y cuando creemos de que existe una moral universal y que tenemos el dominio de esa moral universal, por mejores intenciones que tengamos, vamos a dejar a gente afuera. Y cuando dejamos a gente fuera, se cometen las atrocidades. Hegel también decía algo que es muy notable, o sea, el problema no tiene que ver con vicios y derechos, tiene que ver con gente que pelea por sus visiones de los derechos. Entonces, creo que ahí está la problemática ética, que la cosa no es fácil, no es como llegar y decir, apliquemos esta fórmula y con eso la humanidad se va a salvar. Y quería rescatar lo que decía José Manuel respecto de la bomba atómica. Finalmente, a ver, la bomba atómica no se lanza porque sí, se lanza para parar al fascismo. Y para parar al fascismo eres capaz de tirar 2 bombas atómicas a 2 ciudades llenas de civiles. ¿No es acaso eso fascismo contra fascismo? ¿Para qué hablar de lo que hacía Stalin? También parte de los aliados en contra del fascismo del eje italiano, japonés, alemán, pero que también cometía atrocidades en Siberia y también utilizó todo el terror que pudo la Unión Soviética, también en pos de su visión de lo correcto y de lo categórico y de lo que es, hay que aplicar esta fórmula y con eso la humanidad se salva. Entonces, tal vez lo bonito de la ética es empezar a comprender de que la condición humana es difícil porque no somos animales domésticos, sino que somos animales violentos. Y tal vez la primera parte de la ética es asumirlo, de que no somos ángeles para nada. La historia lo demuestra. Si hay algo que demuestra la historia es que no hemos sido ángeles, probablemente nunca. Y menos a nombre de los ángeles. Las sociedades que han tomado la bandera de lo puro y de lo sagrado han sido probablemente las que han cometido más atrocidades. Entonces, eso. Perdón lo pesimista, pero... No, No, Felipe, sí te entiendo, pero tienes que comprender que cuando especifiqué con respecto a eso, lo dije desde el punto de vista ético, que había que tener ese marco normativo, ese imperativo organizacional. Gracias, Felipe. De nada. Aquí Marjorie hace una inquietud en el chat, dice, tengo la impresión de que algunos piensan que en el experimento sí aplicaban realmente los golpes de electricidad. No sé si alguno lo haya pensado, pero el tema es que los sujetos de experimentación sí creían que lo estaban aplicando. De eso se trata el experimento. A ellos les hacían creer que sí lo aplicaban. ¿Ah? Eso es lo terrorífico. Claro. El experimento es lo que ocurre en la conciencia de quienes están aplicando lo que creen que es corriente. Ajá. Y lo hacen igual. O también, profesor, el sometimiento de las masas, pues sentir que se aplicó como un efecto placebo y el corriente de las masas decir, no, también sentí, sí sentí algo, sí también, sí. También hay que tener ojo ahí con el movimiento de las masas cuando refieren a algo que... Eso. Cierto. José Manuel, todo es un acto político. Vamos a ver a Bukele en Latam, en Latinoamérica. Me ponen Latam y me imagino en la aerolínea. Profesor, también hacer... no, disculpe. Hacer un alcance de lo que decía Johan. Es súper cierto eso. El ser humano se siente con poder por el hecho de apretar el botón. Luego también lo que decía Felipe. Somos violentos porque tenemos la capacidad de apretar el botón. ¿Se entiende o no? En la instancia, digamos, histórica. Digamos, y todo, ejemplo, los rusos con Afganistán, cómo sembraron el opio, un sinfín de cosas que han pasado, los procesos históricos. Entonces, lo que dice Johan también, pues, el ser humano en sí crece ya con una forma natural, digamos, para obtener ese poder, implícitamente. Entonces, es un temazo. Pero muy bueno el experimento, profesora. Y hay otro más que no recuerdo el nombre, donde encerraban todos en una cárcel y los dejaban por un buen tiempo ahí.
No recuerdo bien el nombre, pero es súper antiguo, así que eso, profesor. Ese experimento se hizo después del de Milgram. Después de ese, sí, Sí. algo yo me acuerdo de Es haberlo visto. el de Philip Zimbardo, se le conoce como el Exacto. experimento de la cárcel de Stanford. Sí, exacto, el mismo. Hicieron dos películas hicieron, una europea y una gringa. Ese también ahí se los voy a compartir. Chiquillos, les voy a sacar una foto para que no se me olvide después, voy a ponerla. ¿Va a ser otro experimento, profe? No, que no me contenta. No he firmado la autorización para esto. Ya, yo sí, démosle nomás. Si en los nombres no me aceptan los nombres. Sí, bueno, ustedes lo dijeron. Y esto nos sirve de puente para pasar a la unidad siguiente que tiene que ver ya propiamente con la deontología. Pero en el fondo, ¿cuál es el marco? ¿Cómo es que la psicología aprende o qué se reflexionó desde la psicología con este tipo de experiencias? ¿Y cómo es que termina desarrollándose hasta nuestros días alguna herramienta, algún marco, algún parámetro que permita, ¿cierto?, controlar situaciones como las que vimos en el experimento de Milgram? Bueno, Angélica nos comentaba de la investigación que está armando, mencionó el tema del comité de ética. ¿Ah? El consenso mayoritario hoy día universal, ¿cierto?, es que cualquier lugar donde se haga investigación, porque no necesariamente la investigación es un experimento, puede haber experimento o no experimento. Cualquier proyecto de investigación debiese pasar por la evaluación de un comité de ética. Y yo les diría que en mi impresión, por lo que yo he visto, hay ciertas instituciones con ciertos comités y otros con otros comités. Unos que son así como medio, así como que ahí está el comité, va a ponerlo en la página nomás, pero que realmente no hacen mucho. Pero hay otros que tienen comités de ética potentes y que te hacen observaciones, como las que nos comentaba recién Angélica. Pero ya vamos a entrar leyendo eso. Esos comités de Valparaíso. Sí, así que bueno, ahí les voy a ir compartiendo. Hay un marco general que está emitido por la IUPSIS, ya vamos a irnos familiarizando con esa sigla, que es una organización internacional de la psicología, que plantea un marco general ético para experimentación con seres humanos y específicamente psicología. En Chile hay una ley específicamente que habla, define ciertos marcos generales para la experimentación de seres humanos. Y por otro lado, como herramienta está el famoso código de ética, que ya sabemos que es un código deontológico del Colegio Psicológico, que está desde el año 99. ¿Ya? Pero ya vamos a entrar en esas materias, voy a compartirles alguna información, algún artículo, bibliografía por ahí para que lo vayan mirando y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Muchas gracias por sus aportes, estuvo súper entretenido. Mira, me quedé como media hora más de lo que pensaba. Gracias, profe. Buenas Ya noches, pues. profesor. Que Chao. duerma bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Profe, gracias. Buenas noches, profe.